Nos encontramos en estos momentos en la oficina de la SUNAFIL con el responsable, el intendente regional de Ica, el doctor Roberto Manuel Castillo Gambini, que nos va a responder a ciertas interrogantes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días para la prensa de Ica. Buenos días. En principio, hacer llegar el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Freddy Solar González, quien agradece que nos den un espacio para hablar de tan importantes temas como es la prevención de riesgos laborales y los derechos laborales en el sector turismo. Cuando hablamos del sector turismo, doctor, SUNAFIL también trabaja apoyando a aquellos trabajadores que cumplen esta función de labores en el sector del turismo, como citar un ejemplo, Huacachina también en este ámbito. Bueno, en realidad el sector turismo, de acuerdo a lo que ha señalado la Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional, abarca todo lo que son hoteles, hostales, restaurantes, agencias de viaje. ¿Entidades, doctor? ¿Perdón? Entidades. Entidades del Estado, si usted a eso se refiere, nosotros siempre vamos a poder fiscalizar en la medida que los trabajadores estén bajo el régimen laboral de la actividad privada, decreto 22728. Si están en el régimen laboral 1057, que es el conocido como CAS, o el 276, ahí sí no tenemos competencia porque la ley no nos ha habilitado. En el tema de la autoridad, que es un servicio turístico de diversas empresas. En las empresas en general, por supuesto que sí, todo lo que es el sector turismo, sí, ¿no? Y tengan en cuenta que el sector turismo en Ica nosotros lo consideramos de mucha importancia, que si bien en lo que es Ica siempre resalta la agricultura, siempre que por eso siempre mantenemos la idea de que el turismo también tiene que ser tratado, ¿no? Y ahí las intervenciones que hacemos y que estamos programando hacer incluso con la Dirección Regional de Turismo del Gobierno Regional, es que conjuntamente con el Ministerio Público, la Policía Nacional y las municipalidades provinciales, en todas las provincias de la región, actuemos conjuntamente para buscar la formalización, porque sí, hay un sector del sector turismo que efectivamente es formal, pero sí hay otro grupo de empresas que están en informalidad. Pero vamos a ellos no solamente fiscalizando, sino también haciendo un trabajo de orientación, de capacitación, de concientización, porque se necesita ello. Y en el ámbito laboral, por supuesto que lo vemos así, porque a veces muchas empresas hemos visto que caen en infracciones porque les ha faltado la información. Por ejemplo, ¿no? hay microempresas, pequeñas empresas en el sector turístico que no se han registrado como tal, y entonces todas las multas y todos los beneficios hacia los trabajadores van a ser como si fuera una gran empresa, un banco, digamos, ¿no? Entonces tenemos que darles esa información de que, por ejemplo, si no superan las 150 unidades tributarias de ventas anuales declaradas ante SUNAT, podrían ellos acogerse a un régimen microempresa laboral, que es muy distinto al tributario. A veces confunden y las empresas, cuando estamos en fiscalización, nos dicen: no, pero yo soy microempresa, y nos dan sus documentos que evidencian que son nuevo RUS, que eso es un régimen sí para microempresas, pero ese es un régimen tributario. Y le decimos: no, lo que ustedes tienen que hacer, si ustedes no exceden las 150 unidades impositivas tributarias de ventas anuales, tienen que inscribirse en la página web del Ministerio de Trabajo para que sean consideradas como tal, porque si no, igual usted va a tener que pagar todos los derechos laborales a favor del trabajador como si fuera un banco, y eventualmente, si es multado, va a ser multado con la multa de tablas más altas de las grandes empresas. Entonces aprovecho la presencia de ustedes para decirles eso, ¿no? A los emprendedores, empresarios del sector turismo y en general para todos los sectores económicos, que una cosa es el régimen tributario, ¿no? Con el nuevo RUS, por ejemplo, pero eso le da un tipo de tratamiento en el tema tributario. Pero en el tema laboral, si es que buscan ser tratados de otra manera, habrá que inscribirse en el REMIPE, que es el registro de micro y pequeñas empresas. A los contadores también les decimos eso, porque a veces los contadores son finalmente los que deberían orientar a las empresas que se van creando, pero que si bien los inscriben y obtienen su RUC y su nuevo RUS, se quedan ahí pero no dan el siguiente paso. Ahí también toca a los contadores
asesores, a los abogados, que finalmente asesoren a las empresas y los lleven a ese camino, ¿no? Si que desearan así. En la última mesa de trabajo que se realizó en el municipio pequeño, que participó de SUNAFIL, con diversas instituciones, se tocó la problemática del turismo en lo que es tubular. ¿Cómo actúa su dependencia de usted? En el caso de SUNAFIL, por nuestra competencia, nosotros siempre vamos a ir a todas las empresas para que se haga valer los derechos laborales de los trabajadores. Los derechos laborales pues son derechos humanos y todo trabajador, más allá que esta empresa, este negocio, tenga, por ejemplo, una licencia de funcionamiento o no tenga licencia de funcionamiento, SUNAFIL va a buscar que a esos trabajadores se les reconozca desde el primer día de sus remuneraciones y los beneficios sociales que se vayan generando. El tema de que no tenga licencia de funcionamiento, por ejemplo, un negocio, ya entrará en competencia en este caso, de la municipalidad, que es parte del ámbito territorial de ese negocio. Entonces, cada uno desde su ámbito de competencia, pero sí decimos, ¿no? En el ámbito del derecho laboral, los trabajadores, más allá de que estén en un negocio que tenga problemas, dificultades o falta de autorizaciones, siempre van a terminar obteniendo, porque así lo manda la Constitución, sus remuneraciones y beneficios sociales. Considerando que ustedes ven la problemática de riesgos laborales y tocando el tema de tubular, ¿tiene una estadística de SUNAFIL de cuántos accidentes laborales ha ocasionado tubular en lo que es el sector turismo? No hemos tenido en realidad denuncias y por eso justamente nosotros hacemos campañas un poco difundiendo nuestros canales de atención. A veces muchos piensan de que hacer denuncia tienen que hacerlo como años atrás, viniendo por ejemplo, a calle Orquídeas 158, aquí en San Isidro Ica. Y siempre estamos diciendo de que nosotros los vamos a atender, incluso no tienen por qué venir. Y lo que está pasando últimamente es que estamos recibiendo más denuncias virtuales que presenciales. Desde las 5 provincias de Ica estamos recibiendo denuncias sin que hayan venido acá a la ciudad de Ica. Es más, el mes pasado salió un aplicativo que hemos lanzado un poco para facilitar y buscar la economía de los trabajadores para que no se estén trasladando a Ica. Un aplicativo que se llama SUNAFIL en tus manos. Entonces, ¿qué hace un trabajador? Y lo están haciendo porque hemos verificado que están utilizando ese aplicativo. Entran al Android, a todo lo que son Android, entran al Play Store, descargan el aplicativo y van a tener su aplicativo y van a poder hacer su denuncia por celular incluso. Esto desde hace un mes nada más. Y entonces estamos verificando que están utilizando el aplicativo. Entonces, esto va a facilitar, porque a veces vemos que podría haber irregularidades en algunas provincias, pero que no llegan acá a Ica. Este es un medio poderoso, ¿no? Que van a utilizar los trabajadores para hacernos conocer su problemática, su denuncia. Sí, lo que le pedimos es su colaboración con poner la información que nos ayude. Por ejemplo, que pongan la dirección exacta del centro de trabajo, el número de RUT, que lo consigan, porque a veces nos ponen nombres comerciales o nombres no precisos y no podemos generar una orden de inspección porque así las normas nos exigen. Entonces tenemos que tener identificado el número de RUT, centro de trabajo, el nombre, incluso lo pueden poner en anónimo. Hay una opción para poner con reserva de identidad, que en otras palabras es en anónimo, para que SUNAFIL intervenga sin dar el nombre del trabajador, ¿no? Estoy viniendo porque está el trabajador denunciado. No. Si es que el trabajador está en actividad, el trabajador va a ser custodiado su identidad. Si ya no trabaja, obviamente sí la norma indica de que esa persona va a poder hacer frente a su reclamo a título propio. En pocas palabras, SUNAFIL no actúa de oficio, considerando que diversos accidentes han provocado tubular en Huacachina. Y esto se ha ido en medio de prensa. O sea, ¿de oficio no actúa SUNAFIL? Actuamos de las dos maneras en realidad, ¿no? Pero si usted me está preguntando cuál es la estadística de accidentes laborales en tubulares y me indica una base de datos, o sea, no está trabajando. No tenemos una estadística como tal, vamos a trabajarla en todo caso para hacerla llegar. Es un tema específico que podríamos alcanzar. Doctor, SUNAFIL actúa de oficio porque en el caso, porque en el caso de una entidad municipal o directamente la municipalidad de Ica, hace un mes, un trabajador cayó del segundo piso
Sí, fue inclusive a imágenes, fue trasladado, tenemos el apellido del señor, trabaja en recursos humanos, o sea, es un señor de planta, ¿no? Con resolución. ¿Sunafil va a actuar ahí en este caso? ¿Ha actuado? ¿Está actuando? Todas las noticias que salen por el medio, nosotros generamos órdenes de inspección. Por ejemplo, ¿no? Hace poco salió en un medio que había un problema con una empresa de chocolatería, porque no estaban pagando utilidades, vacaciones, y si bien esa denuncia no llegó acá, no vino ningún trabajador, nosotros hemos generado una investigación para esa famosa chocolatería, ¿no? Entonces, ciertamente... ¿Qué empresa de limpieza? Por ejemplo, de oficio. Es más, incluso vienen desde Lima inspectores de grupos especiales para apoyarnos, porque la capacidad operativa que tenemos nos obliga precisamente a pedir inspectores de Lima y vienen y hacen visitas de oficio. Accidentes de trabajo, por ejemplo, ¿no? En este año de oficio también hemos paralizado 6 obras de construcción civil que ha salido en los medios, y, por ejemplo, en la universidad que está al frente del gobierno regional, la universidad autónoma, por ejemplo, vimos que estaban haciendo trabajo en altura, que es un trabajo de lo más riesgoso. El trabajo de altura es 1,80 metros para arriba, que el trabajador esté, ya es sumamente riesgoso, porque de acuerdo a los estudios, una caída a ese nivel es muerte, o si no, una consecuencia grave. Hemos paralizado precisamente esa universidad, colegio, si no me recuerdo, es Torre Tagle. Hemos paralizado pozos, reservorios, tanto en la municipalidad de San Juan Bautista, en la municipalidad, me parece, de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Pueblo Nuevo también. O sea, han sido intervenciones de oficio que en años anteriores no se daban, pero este año estamos haciendo seis. Y en realidad el propósito de estas paralizaciones lo que busca es que el empresario corrija. Porque mientras no haya un accidente, una muerte, se puede corregir. No estás dando tus arnés de seguridad. O le estás dando, pero como hemos visto, ¿no? Arnés que ya están viejos, obsoletos. Es más, acá tienen una fecha y ya están vencidas, tienen más de 5 años. Tienes que darle otro, porque si se cae, ese arnés se va a romper. No tiene líneas de vida, anclaje, equipos de protección personal adecuados. Y hemos hecho que se corrija en todas esas 6 paralizaciones, se ha corregido, y con lo que nos lleva a pensar precisamente que si al día siguiente o a los días siguientes ese trabajador hubiera caído o hubiera tenido un accidente, probablemente hubiera muerto. Entonces, sí estamos haciendo... Doctor, una pregunta. ¿Qué empresas han sido sancionadas aquí, por la Sunafil aquí en Ica? ¿Y cuántas han cumplido? ¿Cuáles son las más sancionadas en la ciudad de Ica, ¿no? Porque una empresa que ha sido sancionada, pues sí sabe que Sunafil sí trabaja por el bienestar de los trabajadores y queremos un ejemplo. ¿Qué empresas son las sancionadas en la ciudad de Ica? Miren, yo tengo acá algunos números, por ejemplo, ¿no? De este año 2026 hemos generado más de 800 fiscalizaciones, de las cuales el 18% pertenece al rubro servicio, 13% al sector agricultura, 9.6% al sector comercio, 7.5% al sector de la administración pública. Entonces, como ustedes pueden ver, y eso es lamentable, sí, que el propio Estado, ¿no? que generalmente son las municipalidades, están dentro del 4º lugar, ¿no? de órdenes de inspección. Entonces ahí hay mucho trabajo todavía porque las municipalidades mejoren en su gestión. A veces reaccionan muy lento las municipalidades para tratar de resolver, o tienen a veces trabas presupuestales, pero el tema es que a veces cuando vamos a municipalidades nos dicen, ¿no? Bueno, somos una nueva gestión y no hemos podido hacer los pagos correspondientes. Ahí también pasa porque las nuevas gestiones, pues, o las que salen, deberían hacer un relevo adecuado y dejar, ¿no? lo que se ha avanzado para que no se empiece de cero. Entonces, ahí sí un tema de... Considerando que usted indica el tema de municipalidades, a las cuales a muchas se le han aplicado sanciones, y la pregunta es, ¿dichos municipios que han sido sancionados han cumplido con pagar la multa respectiva? Hemos multado a la municipalidad. ¿Pero han cumplido con pagar la multa respectiva o solamente ha quedado una sanción y punto? Ok, miren,
Hemos multado, por ejemplo, a la Municipalidad Provincial de Ica. Sí, pero obviamente nosotros somos una instancia administrativa que tiene un procedimiento. Una vez que sale la propuesta de multa por el inspector, termina la etapa de fiscalización y pasa a una etapa que la ley, en todas las entidades públicas, le llaman el procedimiento sancionador, que tiene una emisión de resolución de primera instancia, de segunda instancia, y obviamente también eso luego puede ser impugnado en el Tribunal de Fiscalización Laboral. Luego de ello, pueden ser impugnados ya en la vía judicial, que es lo que está pasando. Las municipalidades están cuestionando, impugnando nuestras resoluciones y están yendo al Poder Judicial a impugnar nuestras resoluciones. Y sobre eso no podemos nosotros hacer... ¿Habrá una estadística en Ica, en la región de Ica, con lo que respecta a montos cobrados por la SUNAFIL a las empresas que han cometido algunos actos ilícitos, algunos actos de abuso? ¿Cuánto recauda la SUNAFIL en Ica por concepto de multa, sí, más o menos? Podríamos hacer llegar la información, no la tengo en la mano, pero sí tengo que decirles que, por ejemplo, de las materias que se revisan, es un 17% el que se ha revisado por el tema de remuneraciones. Y otro vacaciones, por ejemplo, en un 12.80% de la materia más multada, ¿no? Está en el ranking, tiene esa escala. CTS, 9.53%. Ingreso a planilla, 6.40%. Es la materia de las cuales se han multado en realidad diferentes materias. Nosotros tenemos muchas materias que fiscalizamos, pero estas son las principales. Y algo que sí es todavía una materia que falta que las empresas entiendan, y las entidades también, es el tema de multa por no haber respondido a una comunicación que ha efectuado el inspector. El inspector hoy por hoy va a realizar las visitas de inspección a la municipalidad o a la empresa privada y deja una comunicación para que le responda en el plazo, puede ser 4 días, 5 días, ¿no? De acuerdo al caso. Y hay muchas empresas y también municipalidades que no responden a la comunicación. Entonces preguntamos, ¿no? A veces cuando vienen, ¿por qué no han respondido? Se ha generado una multa porque la ley lo dice así. A veces los funcionarios o los encargados de recursos humanos de las empresas no conocen. Pensaban de que, nos han dicho incluso, pensábamos que es como la policía, que solamente a la tercera vez ya es obligatorio, nos dicen, ¿no? Así, esos mitos que decimos, no, la norma dice, ¿no? La obligación jurídica de responder la comunicación, dar la información, enviar los documentos. Si usted no lo envía, la norma dice que hay una infracción incluso insubsanable. Ah, ya, pero ya lo traje hoy día, o sea, después de un día, 2 días, o una semana, hasta un mes, nos vienen acá a entregar. Señor, si bien usted puede entregar y el caso está abierto, ya el hecho de no haber entregado la comunicación, la información en el plazo señalado, ya generó una infracción. Y doctor, sobre eso, mire, perdóneme, tenemos un 35.70% de multas sobre esa materia. Pero la SUNAFIL, ¿qué hace respecto de esto con difundir esto? Lo que vemos acá pues que hay una gran dejadez o ignorancia, cabe el término, de tanto de contadores, de abogados y de microempresarios. ¿Qué hace la SUNAFIL para poder solucionar este problema mayormente de dejadez, ¿no? Más curso de capacitación, no sé. Efectivamente, ¿no? Si bien nuestro trabajo de fiscalización es el más notorio, nuestro trabajo de prevención, que es el otro eje, nuestro otro brazo, es incluso más intenso que el propio de fiscalización, va acompañado. Todos los días, ya sea virtualmente o presencialmente, nuestros servidores están haciendo capacitación sobre diversas materias. Una de esas materias es esta, ¿no? En explicarle tanto a las entidades privadas como a las entidades públicas de que hay infracciones, y una de estas es algo que se podría haber solucionado y evitado, porque finalmente nosotros no buscamos multar a la municipalidad ni a las empresas, lo que nosotros queremos es que se pongan a derecho, pero porque al final, por ejemplo, la multa de una municipalidad, ¿a quién la va a pagar finalmente? Eventualmente nosotros mismos, pues sale del impuesto. Entonces nosotros les explicamos, pero los funcionarios, al parecer, hay mucha rotación de funcionarios
y pareciera que no se releva con es la información. Entonces a veces vamos a una fiscalización y en un mes ya está otro funcionario y tenemos que explicarle, explicar que tiene, es más, cuando nosotros enviamos una comunicación y ahora y a partir de la pandemia lo estamos haciendo por nuestra casilla electrónica, porque basta que un empleador tenga un RUC, ya por defecto tiene un buzón, una casilla electrónica, que según la ley es obligatorio que la revise. Y como no la revisan, bueno, le damos la facilidad también de que puedan ingresar a la página web y poner sus correos privados, Hotmail, Gmail, número de teléfono, para que cuando les llegue al buzón de la casilla electrónica por una fiscalización, vean en su celular, ¿no? Le tiene un depósito de Sunafil, tiene que responder. Entonces ya le alertó al celular, ya le alertó su correo particular, Hotmail, Gmail. Entonces, todas esas facilidades le damos para que ellos estén enterados de que hay una comunicación, para que respondan, porque repito, lo que nosotros buscamos es que se paguen los derechos laborales a los trabajadores. La multa es la última razón, ya con de repente empleadores renuentes o empleadores que de repente no conocen, ¿no? Pero estamos buscando. Y en la comunicación que le enviamos en el requerimiento de información, ahí le ponemos, ¿no? Que la no respuesta dentro del plazo de ley implica una infracción muy grave. ¿Por qué? Porque obviamente es muy grave porque si no contesta, la autoridad administrativa de trabajo está paralizando, está obstruyendo la investigación. Pero hay que tener en cuenta que muchos municipios son sancionados por el mismo tema editorial a veces. O sea, ¿de qué sirve sancionar si no hay una colección de la problemática de riesgos laborales? Claro, entonces cuando no responden por una vez, ¿qué hacen? Nuestras propias normas internas establecen que el inspector tiene que establecer otra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ir al lugar ya para que no haya de repente esa respuesta de que no lo leí, no sabía. Entonces el inspector va presencialmente y les explica, les dice qué es lo que deben hacer, tienen que responder. Entonces utilizamos diferentes estrategias. Claro, no es que estemos enviando y enviando, porque si no, obviamente las empresas o las entidades públicas pudieran decir ello, ¿no? Doctor, no sabían. nos están escribiendo en vivo algunos personas, usuarios, seguidores de que el gobierno regional, por locación de servicio, no le pagan desde diciembre. ¿Qué injerencia puede tener Sunafil en este aspecto? En general, a todos los locadores, ¿no? Ellos pueden hacer su denuncia ante Sunafil. Pues esta gente que me está escribiendo, un poquito por ejemplo, María, que tiene que dirigir acá a Sunafil para que ponga su denuncia. Ok, pero siempre y cuando la plaza en donde ella esté trabajando sea una plaza en la cual esté destinada para hacer régimen laboral 728. Y no porque Sunafil lo quiera así, sino porque la ley así nos ha indicado. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo, los casos que vemos así? Son los obreros municipales. Milene. ¿Por qué? Porque en su ley orgánica señala de la ley orgánica de municipalidades que los obreros municipales deben estar en el régimen laboral 728. Pues si lo tienen como locadores, ellos podrían hacer su reclamo. Pero si están en otros puestos, cuyas plazas están destinadas para lo que es el CAS, ¿no? Contrato Administrativo de Servicio, ahí sí la norma no nos permite avanzar en ello. Además también es algo que... En este caso, la Sunafil interviene en ocasión de servicio progresivo por honorario, considerando que muchas instituciones públicas trabajan a través de ese mecanismo. Como les digo, ¿no? Siempre y cuando la plaza esté destinada para hacer 728, sí. Pero si está destinada para hacer 276 o CAS, no. En empresas privadas es distinto, porque en empresas privadas obviamente todas deben ser 728. Y si hay un locador, como recibimos denuncias sobre locadores que están trabajando en una empresa y están desarrollando la actividad principal y permanente, por ejemplo, cocineros en un restaurante y están con recibos de honorarios profesionales, entonces inmediatamente vemos, pero ¿y de qué rubro es esta empresa? Es un restaurante. La pregunta siempre, y se lo decimos al empleador, ¿quién es el primero que debe estar en planilla en tu empresa? Al empleado le decimos de un restaurante, ¿es tu cocinero? ¿Es tu mozo? Porque ellos son la razón de ser de este negocio. Son los primeros que deben estar en planilla electrónica. Claro, entonces algunos nos dicen, bueno, no conocía, pensé que no era así, el contador me ha dicho lo contrario. Nosotros decimos, no, tú tienes que guiarte por
¿cuál es la actividad económica que realiza el restaurante? Los primeros en todo que nunca van a faltar son los cocineros, los mozos, la cajera, los ayudantes de cocina. En una universidad, el docente nunca podría estar ejercido por horarios profesionales. Y así por el estilo. Se ve primero cuál es la actividad económica, cuál es la razón de ser, entonces y vemos qué actividad está desarrollando el locador. Y si es vinculada a la actividad principal y permanente, entonces obviamente va a tener que ser considerado como trabajador y no como locador. Intendente, nos estuvo comentando por favor sobre un tema de un fallecido por accidente laboral. ¿Se nos puede explicar por favor sobre ese tema? Sobre el fallecido del accidente laboral que cayó del árbol. Ah, ok. Bueno, hace 2 semanas la comisaría de Pueblo Nuevo nos hizo de conocimiento para que interviniéramos sobre un trabajador agrario que falleció porque estuvo cosechando un pecano de 5 metros. Ese caso está en trámite todavía, pero si bien el trabajador estaba con un arnés, porque las fotos así lo indican, en el momento que se cayó en las fotos, lo que se está investigando precisamente es si no solamente tuvo el arnés, porque encontramos a veces incluso en obras de construcción civil a trabajadores que están caminando en la obra, en trabajo en altura con arnés, pero no tienen una sling, no tienen un anclaje, no están anclados, están caminando, es como si fuera una ropa de trabajo, pero el arnés es para tenerlo anclado y tiene que ver, por ejemplo, una slinga, tiene que ver un punto de anclaje. Entonces, en este caso estamos viendo, porque si no fuera así, obviamente ahí habría una multa por no haber entregado el equipo de protección de altura pertinente. No basta, repito, el arnés. Y además estamos pidiendo que acredite que si a ese trabajador que realizaba ese trabajo de riesgo, porque es de altura, estaba capacitado para ese tipo de actividad. De lo que nos han dicho, y te lo digo preliminarmente porque todavía no acaba la investigación dura 20 días hábiles, es que este trabajador se dedicaba a otra actividad y lo han mandado a hacer algo que no era parte de su trabajo. Pero eso todavía está en investigación, estamos viendo ello, pero sí nos lleva a mandar un mensaje en general a toda empresa, ¿no? Toda empresa debe saber que van a ser los responsables de poner a laborar a un trabajador, pero siempre y cuando este trabajador sea pues el capacitado, el que tenga pues las competencias físicas, mentales, de conocimientos para desarrollar el puesto de trabajo. Porque a veces es una mala práctica de que está el trabajador laborando, digamos, un supervisor. Faltó el supervisor, ¿quién reemplaza al supervisor? ¿Quién reemplaza a un trabajador? Siempre ponen al ayudante, al último, al que no sabe mucho, haciendo un reemplazo de un trabajo que es muy peligroso. Entonces siempre le decimos el mensaje, ¿no? Usted como empleador es el responsable de poner en ese puesto de trabajo a la persona que debe ser el competente, física y en conocimiento. En este caso, bueno, la investigación sigue, pero estamos justamente señalando que en la agricultura también se producen accidentes y debemos por eso tener identificados los peligros y la evaluación de riesgo. Hay un documento que se llama el IPRC. Ese documento lo debe tener esa empresa. Si no ha puesto, perdónenme, si no ha puesto precisamente ese peligro como tal en ese documento de gestión, también va a acabar en multa ese caso. Doctor, durante su gestión se va a repetir historias de años anteriores, considerando que cuando van a los fondos a hacer visitas inopinadas o planificadas, como antes, ha pasado hace como 2 meses atrás, que ya el empleador tiene conocimiento de que ustedes van a ir, y cuando quieren conversar con los trabajadores, solamente ya saben a quién preguntar. ¿Durante su gestión se va a repetir en la historia? Nuestras visitas, como dice la norma, son inopinadas. Nosotros nunca avisamos a ninguna empresa que vamos a ir. Por ejemplo, en la última visita de Guadalupe, en un fondo, ya se sabía a quiénes iban a preguntar los temas específicos. Que fue con usted o con los antecesores, si no me equivoco, que fue hace 2 meses, en Guadalupe. Que se entrevistó con los trabajadores y ya se sabía netamente a quién se iba a preguntar. Doctor, disculpe para agregar, yo trabajé en un fondo así internamente improvisado. Trabajé
45 días y la de Sunafil nunca llegó. Y si llegó fue un día porque yo llamé. Yo trabajé sin trabajo de inteligencia en un fondo, mandé las pruebas y si la Sunafil en los 45 días nunca llegó. Y si llegó fue un llamado mío, por una explotación a los mismos trabajadores. Ojo, que ya la persona encargada nunca se entrevistó con los trabajadores del campo. Yo mandé imágenes, mandé fotos, mandé videos, cómo nos explotaban, cómo nos gritaban, cómo nos hacían limpiar una piscina sin equipo de protección. Ese fondo no nos entrega equipo de protección, no tiene seguro. En los 45 días que hice trabajo de investigación, varios accidentes, simplemente te daban descanso y anda, vete a tu casa y chao, y punto. La Sunafil nunca llegó. Miren, nosotros sí por eso pedimos la colaboración de los trabajadores, quienes son la principal fuente de información. Como ustedes saben, los fondos son muy grandes y a veces cuando el inspector va y toma declaración, a veces los trabajadores no dan la información que quisiéramos, pero sí, eso pasa porque se tiene que hacer una inspección, pero también dependiendo de la materia, porque por ejemplo, ¿no? A veces nos han dicho, ¿no? Ha llegado el inspector y solamente ha entrevistado a tal y tal persona. Ah, ya, pero lo que no sabe, porque ahí se tergiversa, ¿no? Dicen, ¿y por qué no ha entrevistado a todos los demás trabajadores? No, es que hay muchas denuncias que son bien específicas. Trabajadores que denuncian, por ejemplo, hostigamiento sexual, ¿no? Que hay de repente un caporal que está hostigando a una dama. Entonces, obviamente, ese caso amerita a tomar la declaración de la afectada, de la persona afectada, del caporal, de los que están ahí alrededor, que han podido ver algo, pero no amerita, porque dicen, y además, ¿por qué no? Ah, porque no saben que estamos investigando la materia de hostigamiento sexual. Distinto es cuando hacemos una visita y la materia es planilla electrónica, formalización. Ahí sí, los inspectores normalmente toman nota de todos los trabajadores, la mayor cantidad, porque claro, a veces dicen, pero no han tomado a todo, pero la empresa pues dio la indicación de que se escondan, y los trabajadores ¿qué hicieron? Se escondieron. Entonces también le decimos a los trabajadores, ¿no? Que si fuera el caso, bueno, porque los comprendemos también de que cuidan su puesto de trabajo y si le dicen esconden, se esconden, pero hay trabajadores de repente que son un poquito diferentes, y si bien le dicen escóndete, el inspector está pasando, notando a los que hay, los otros pueden estar escondidos. Hay algunos trabajadores que sienten que el inspector pasa, porque el inspector cuando pasa dice, bueno, hay alguien aquí, somos una FIR, hay alguien aquí, y a veces hay un trabajador, hace... Entonces los trabajadores dicen, ah ya, abran este almacén, abran este lugar, alguna indicación, dejan caer algo, una bulla. Pero en ocasiones ha pasado que se visita empresas y el propio trabajador que ha denunciado no colabora, se esconde, no hace bulla, y el inspector pasa por aquí, nunca lo encontró. Y dice, no, Sunafil no prosperó la denuncia. Y claro, si no recibimos de la propia colaboración, no podemos avanzar, pero sí entendemos a los trabajadores. ¿Por qué no se huye? Obviamente porque no quiere quedar mal ante el empleador, porque piensa que lo va a votar. Es que no le Doctor, pagan el día de trabajo. El día de trabajo no le pagan. Doctor, ¿alguna recomendación para terminar la entrevista con la masa laboral de la región de Ica? Aquí no me lo puede llamar, ¿no? Sí, por supuesto. Queremos señalarles que nosotros tenemos nuestros canales de atención ahora virtualizados, que ya no tienen que ni siquiera venir a la sede de ICA, así que pueden bajar del Play Store Sunafil en tus manos, es el aplicativo, y desde ahí hacer su denuncia, ¿no? Por un tema económico, porque entendemos que a veces de las provincias es gastar dinero, pero además también para los trabajadores le decimos que hemos lanzado precisamente este mes este aplicativo ELSA. ELSA es un aplicativo que uno puede entrar a la página web de Sunafil, entra a esta sección donde dice ELSA y le va a dirigir a esto. Entra a ELSA y en ELSA uno podrá ingresar y conocer todo lo que es el funcionamiento y el desarrollo de los comités de seguridad y salud en el trabajo. Es importante porque los comités son unos órganos compuestos, una parte de los trabajadores y otro grupo de los empleadores, para precisamente realizar prevención de riesgos, para poder evitar los accidentes. Lo único que te pide aquí es que pongas tu nombre, ¿no? Que pongas
Y ahí te va diciendo, ¿no? ¿Qué cosa quieres aprender? Sobre funciones, obligaciones, conformación. Te va dando al final de todas las preguntas, digamos que como si va avanzando, siguiente, sí, al final te va a dar un diagnóstico, ¿no? Para la empresa, por ejemplo, o para el propio trabajador que pueda estar haciendo una investigación sobre su empresa, si esa empresa cómo va en cuanto al Comité de Seguridad del Trabajo. Porque si no hay Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, obviamente lo más probable es que va a seguir habiendo accidentes. Esto es muy importante. Miren, acá en el Perú, solamente el 30%, en el Perú en general, solamente el 30% de empleadores han declarado tener su Comité de Seguridad y Salud del Trabajo o supervisor. El resto puede ser que o no lo tiene o lo tiene pero no lo ha declarado en la firma electrónica. Entonces ahí hay bastante trabajo que hacer, porque como digo, el comité, ¿qué hace como función? El comité hace la inspección interna de las instalaciones, equipos, maquinarias de la empresa para dar recomendaciones. El comité investiga los accidentes de trabajo. El comité revisa documentos como política, planes, programas de seguridad y salud del trabajo. Por eso que el aplicativo ELSA es muy importante que sea parte de la empresa y de los trabajadores y los sindicatos para que sepan cómo funciona y estén diagnosticados con esta herramienta gratuita, amigable y fácil. Ok, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Para todos nuestros seguidores pueden contactarse con nosotros por vía Messenger para darle mi teléfono y poder tener una reunión con el doctor para ver los casos que me están comentando en vivo en directo.